¿qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando, vimos lo que eran los pulsadores y los contactores, ¿cierto? Entonces, logramos avanzar, entender cómo funcionaban los contactores. Hicimos la conexión de los contactores de un contactor, ¿sí? Y esto lo logramos esto, ¿no? Hacer que el contactor arrancara el motor y permaneciera encendido el motor. Hoy vamos entonces a hacer una representación, a entender esto desde la norma, una representación de este montaje, pero con la norma, la IS y la NEMA, ¿sí? Con base en lo que ya vimos en la clase anterior. Bueno, entonces, vamos a trabajar primero, cuando estamos hablando de control de accionamientos, hay dos circuitos que vamos a diseñar. El circuito de control y el circuito de potencia, ¿sí? Ambos pasan por el contactor, pero la función, digamos, lo que representan son, digamos, que partes diferentes del proceso. Entonces, acá tenemos nuestra fase RST. Recuerden que esto viene de un tablero que tenemos. Les voy a mostrar, vamos a buscar aquí en internet un tablero general para que se vayan ubicando. Entonces, a nivel industrial vamos a tener algo como esto, ¿sí? Busquemos uno que tenga el barraje, por ejemplo. Entonces, aquí vienen las tres fases, ¿sí? Se conectan las tres fases que vienen del transformador a un interruptor y pasa a estas tres fases. Eso es lo que nosotros tenemos acá. RST, el neutro está por acá y la tierra por acá. Eso es lo que representa esas tres fases que tenemos acá, ¿sí? RST y el neutro. Entonces, y esto que tenemos acá son los contactos de potencia o principales del contactor. Recuerden que es 1L1, 2T1, es el primero que vamos a usar. Entonces conectamos de la fase R a 1L1, acá está de la fase R a 1L1. Luego pasamos del terminal 2T1, acá está, al motor. 2T1 al motor. El motor lo vamos a representar como 3 bobinas. Generalmente, los motores se representan con 3 bobinas. Pueden tener más bobinas, pero digamos que se resume todo el motor, aunque tenga más de 3 bobinas, en 3 bobinas, ¿vale? A menos que sea un motor de doble, con diferentes velocidades, pero igual cada velocidad va a tener 3 bobinas. Luego pasamos entonces con la fase S. Vamos al terminal de potencia, al contacto de potencia 3L2, terminal 3L2, acá. Entonces de S pasamos a 3L2. De 4T2 bajamos al motor, ¿sí? 4T2 al motor.
y de T a 5L3 y de 6T3 al motor, acá. Entonces aquí ya tenemos, esto es la representación de esto. ¿Sí? La construcción física es esta, la conexión física. Y esta es la representación, ¿sí? En un modelo circuital, utilizando las normas IEC y la NEMA. Son el circuito de control de potencia, la norma NEMA, se representa de igual forma, tienen la misma representación, no cambian. Ahora vamos a dibujar el circuito de control, ¿ok? De control. Para eso entonces le colocamos el bloque de contactos auxiliares al sistema, al contactor. ¿Sí? Esto se instala, se compra por aparte y se monta acá. Listo. Acá tenemos la representación de la fase T, esta para hacer el modelo ya, el circuito T, y la fase S, acá abajo. Listo. Entonces tenemos también los pulsadores de arranque y de paro. Ya lo tenemos debidamente señalizados, ¿no? Fíjense que este es el paro, tiene el interruptor 2, 2S1, 2S2, para el arranque 1S2, 1S1. ¿Sí? Así tal cual lo encontramos en el laboratorio. Entonces, partimos de la fase T al pulsador de paro. Acá, de la fase T al pulsador de paro. Del pulsador de paro, vamos al pulsador de arranque. Entonces, de este pulsador paro normalmente cerrado, vamos al pulsador de arranque, que es normalmente abierto. Normalmente abierto. Se dibujan, recuerden, se dibujan de acuerdo a su estado de reposo, sin estar accionados. Y del pulsador de arranque del primer terminal, 1S1, vamos al contacto normalmente abierto del bloque de contactos auxiliares del contactor, 14. Entonces venimos con un conductor, lo conectamos acá, 14. Aquí está el contacto. Fíjense que es un contacto normalmente abierto. Este es normalmente abierto también. Se va a cerrar cuando energicemos la bobina del contactor. Y de ahí, del 13, del otro terminal, vamos al otro terminal del pulsador. Acá. De tal manera que estos dos quedan en paralelo. En paralelo, pulsador de arranque y contacto auxiliar, normalmente abierto. Es importante que vayan teniendo siempre en cuenta esta nomenclatura, porque esto es lo que evita cometer errores a la hora de hacer conexiones. ¿Sí? Porque esto es como un mapa, ¿no? Hay que irlo leyendo y hay que irlo interpretando, ¿sí? Como un plano, no sé, y hay que ir uniendo simplemente, uniendo, ¿sí? Cuando van construyendo, uno hace primero el diseño, primero hace esto. Ya con el diseño se viene al montaje. Acá lo hicimos a lo contrario, ¿no? Primero hicimos el montaje y ahora estamos haciendo el diseño, pero es lo contrario. Ustedes como ingenieros tienen que tener esa capacidad de abstracción. Ya este esquema, por ejemplo, no hay que hacerlo cada vez que uno va a hacer un diseño.
¿sí? No hay que hacerlo. Acá uno lo hace para enseñarles a ustedes cómo se conecta, pero ya en la práctica, cuando uno tiene ya el conocimiento, esto lo hace ya en el montaje como tal, ¿no? Entonces, primero hacemos el diseño, hacemos esto. Ahora, lo que estamos haciendo pues es simplemente interpretar la parte física y llevarla a un diseño para que sea más fácil la comprensión. Ahora pasamos entonces del pulsador de arranque, que es este físico, a la bobina, al terminal A1 de la bobina del contactor, acá. Y del terminal A2 pasamos a la fase S, acá. Fíjense entonces que todo esto, estos cables y estos elementos se le denomina circuito de control, ¿sí? Circuito de control. Entonces tenemos circuito de potencia, circuito de control. Fíjense que es una abstracción de esto, ¿sí? Una abstracción de eso. Ahora miremos entonces cómo evoluciona, cómo es la evolución en el tiempo de este proceso. Entonces, si pulsamos aquí el botón de arranque, lo que ya hicimos en la clase anterior, aquí está desenergizado, no hemos pulsado, este está abierto, ahora lo pulsamos, se cierra, da continuidad, fíjense que hay continuidad por toda esta línea, y se energiza A1 cae, A1 y A2, las bobinas del contactor. Entonces lo que buscamos cada vez que hacemos un diseño de estos es lograr que la tensión que haya entre T y S llegue a la bobina del contactor. Eso es lo que buscamos siempre. Cuando se energiza esa bobina, se cierra el contacto normalmente abierto, contacto auxiliar, este que tenemos acá. Y también se cierran los contactos principales del contactor, ¿no? Acá, este y este. O sea, lo que teníamos acá, 1L1, 3L2 y 5L3. Cierran esto. Y el motor arranca. Ahí tenemos nuestro motor funcionando. ¿Sí? Ahora, si retiramos el dedo, ¿sí? Si retiramos el dedo del pulsador de arranque, se abre este pulsador. Pero ¿qué pasa? La corriente queda circulando por el contacto auxiliar. Porque apenas empieza a abrir ese contacto, la resistencia de esta empieza a aumentar y la corriente tiende a irse por acá. Cuando está totalmente abierto, pues ya la corriente circula por esto y se mantiene esto. Esto es lo que se denomina retención. Ingeniero, o sea que la Dígame. corriente circula es por el contactor ahora, no por el pulsador de arranque. Es correcto. O sea que se puede decir que queda realimentado el pulsador de arranque. Bueno, realimentado no, queda enclavado, ¿sí? Queda ya retenido el pulsador. No, el pulsador de arranque queda abierto, Ah, o sea, ok. así, ¿ya? El contacto, ¿sí? Esto se le denomina memoria en un sistema también, ¿cierto? Que él es capaz de mantenerse, ¿sí? Recordar su estado anterior antes de abrirse acá. Cambió este estado, pero ahí se mantiene. Es una retención, digamos. Se retiene, está retenido en este momento, pero por efectos de, digamos que el mismo contactor se autoalimenta, digámoslo así. Bien, ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sí? Entonces ahí está subiendo la corriente, pero vendría por 2S1
2S2 pasaría por 2S1, seguiría hasta 14 normalmente cerrado, que ahora está normalmente abierto, que ahora está cerrado, pasa por 13NO, sigue y ahí alimenta la bobina ahí alimenta la bobina. Correcto. Pero ahora lo que podría impedir que siguiera fluyendo la corriente sería el paro. Exactamente. Si abrimos aquí, aquí en este momento, fíjate lo que tú acabas de decir, la corriente va por acá. ¿Sí? Ahora, la única forma de parar esto es, bueno, desenergizando el circuito, ¿cómo? Abriendo acá. Al abrir, se abre, se pierde toda la continuidad que hay. Esta bobina se desenergiza, se abre esto. Se abre esto también y se apaga el motor. Si uno quita el dedo, pues queda, nuevamente se cierra y queda habilitado el sistema. Habilitado. Entonces esto es muy importante, ¿no? Uno tiene que... Profesor, queda habilitado, no está fluyendo corriente por ahí por el sistema. Solamente queda habilitado. Queda habilitado el sistema, habilitado, para nuevamente reiniciarse el proceso. ¿Sí? ¿Sí? Eso es importante, que quede siempre habilitado el sistema. Porque podíamos colocar acá un pulsador no retenido, sino de pronto un selector y apagar. Pero ahí el sistema no me queda habilitado para arrancar nuevamente. Tendría que volverle. Entonces es más fácil así con pulsadores, digamos, el mando, dados las condiciones que generalmente son siempre así, ¿sí? El mando por pulsadores se denomina así, ¿sí? Arranque y paro, si queremos darle un nombre a esto, es arranque, el control de arranque y paro de un motor, comando por pulsadores, Hay otras formas, Hay, por ejemplo, hay dispositivos que son especialmente, por ejemplo, pero para invertir el sentido. Ahí no se utilizan pulsadores, simplemente es no me acuerdo el nombre exactamente ahora, pero es simplemente a través de un movimiento de palancas se selecciona el estado en el que quiere estar el motor, pero no hay pulsador. Listo, entonces así es como se van a representar los diseños, ¿sí? Los diseños. Ya como ingenieros, ustedes tienen que quedar con esta competencia, ¿sí? Interpretar esto e interpretar esto. Entonces ya saben, ¿no? Ya saben que esto está asociado a una parte física, a una construcción física, y que también tiene una dinámica, ¿sí? Una dinámica que la podemos simular. Porque aquí lo que estamos haciendo realmente es simulando el proceso. Acá tenemos la otra, bueno, esta es la IEC, ¿sí? La norma IEC. Esta es la NEMA, ¿sí? La NEMA. Fíjense la forma. Aquí tenemos la NEMA. Entonces, ¿cuál es el cambio? Realmente no es que simplemente es casi que colocar esto en forma, esto que está vertical, colocarlo en forma horizontal. Miren que tenemos el mismo contacto de paro, el pulsador de paro, pulsador de arranque, en paralelo con un pulsador normalmente abierto del contactor, y acá está la bobina. Digamos que el diagrama o la parte secuencial es la misma, igual. Si pulsamos aquí, se va a energizar la bobina, se cierra este contacto, se cierran estos. Quitamos el dedo y el motor queda funcionando, porque la bobina queda energizada por acá. Luego pulsamos parada
y se detiene todo el proceso. Igual. Son dos formas. Miremos ahora el diagrama temporal de esto. Entonces, aquí vamos a tener un eje vertical, un eje horizontal. En este eje vertical vamos a representar el estado de actuación, ¿sí?, tanto de los pulsadores como de la bobina y del motor. Y acá el tiempo. Lo primero que vamos a actuar, es el pulsador de arranque. Entonces, cuando pulsamos, la bobina del contactor se energiza. Se energiza. Enseguida, con esa bobina se energiza el motor. Están actuando los dos. Luego, si pulso, si doy el pulsador de paro, si pulso paro, la bobina del contactor se desenergiza y el motor se detiene. Si somos un poquito estrictos, realmente esto es crear más bien no un nivel alto, sino un nivel bajo, pero para poder entenderse, para que quede claro que lo que estamos haciendo es parar, ¿sí? Parar, pulsar, aquí como tal es pulsar, una acción como tal, ¿sí? Acá ya son niveles de funcionamiento. Entonces también le agregamos 3, fíjense que entonces ya tenemos otro complemento, otra forma de representar este sistema, ¿cierto? Ya sea con un diagrama, un circuito, equivale a un circuito ya, de control y de potencia, y con un diagrama temporal. Bueno. Entonces, miremos ahora, bueno, ya que conocemos esto, ya sabemos, ahora miremos entonces, bueno, esto cómo lo podemos, ¿qué podemos sacar de aquí de conclusiones de esto? Eso lo habíamos hablado al principio, de pronto ya no se comprendió. Miremos acá entonces, aquí tenemos nuestro tablero, ¿sí? Nuestro tablero, acá tenemos la sala de control en una industria. Entonces aquí podemos tener el circuito tanto de control y de potencia. Entonces tendríamos que venir desde el tablero a la sala de control. Aquí pulsamos, paro, arranque, lo que querramos. Y de aquí deben salir los circuitos, los conductores para el motor. ¿Esto se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí, se puede hacer. Pero no es práctico, ¿cierto? No es práctico. Entonces, ¿qué solución, sí, qué solución dan ustedes como ingenieros? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Tenemos un motor que la caída de tensión. La caída de tensión. La caída de tensión. Hay caída de tensión porque este conductor se hace muy largo. ¿Qué otro problema tenemos aquí? ¿Qué otro problema? Físicamente, así está la planta, ¿no? Así está la planta. Tablero, la sala alejada de ese tablero y alejada también del motor, ¿sí? ¿Qué problema creen ustedes que podemos solucionar? O sea, ¿qué problemas hay ahí que se pueden cambiar? Porque esta es la gracia de esto, no solamente saber cómo funciona un contactor y listo, y lo prendo y lo arranco y listo, prendo y paro. Mucho cable, ¿no? ¿Ah? Mucho cable. Mucho cable, exactamente, mucho cable. Correcto, tenemos que ir de aquí hasta la sala de control, luego regresarnos hasta el motor. Y estos conductores son conductores de potencia, son gruesos, ¿no?
que son costosos. El metro es costoso. Si estamos hablando de un motor que consume, vimos al principio, ¿no? Que teníamos en la clase anterior, motores que pueden consumir 300 amperios o más todavía, ¿cierto? Entonces, un conductor 300 amperios es un conductor muy, muy grueso y el metro de eso sale costosísimo. Entonces, ¿qué solución daría? ¿Cuál es la solución? ¿Qué plantearían ustedes ahí? Sí, tenemos esto y tenemos esto. ¿Ah? La sala de mando tendría que quedar en el mismo lugar. O sea, eso sí, porque si está desplazando de ahí para el otro lado por algo. ¿sí? Entonces, no sé. El paro y el arranque pueden quedar en la sala de mando y, bueno, no sé. El contactor puede quedar más cerca. O sea, lo que más necesita el cable puede quedar más cerca del tablero y el paro y el arranque puede quedar ahí donde está. Es correcto. Muy bien, esa es la solución. Así. Así. Esa es la solución. Entonces dejamos nuestros contactores aquí. Entonces ya con esto nos estamos ahorrando plata. ¿Por qué? Porque no nos ahorramos estos conductores, ¿cierto? Que pueden salir muy costosos. Bien. Muy bien. ¿Qué otro problema solucionamos? A ver, ¿qué otro problema solucionamos? La caída de tensión también. Sí, ya la mencionamos, la caída de tensión. ¿Qué otra cosa podemos pensar que se puede mejorar ahí? El motor está en la intemperie, ¿no? ¿El qué? No sé si uno de esos es que el motor esté a la intemperie. No, el motor puede quedar ahí, no hay problema. Ellos están hechos para trabajar ahí. Eso se le coloca un techito aquí arriba y listo. ¿Qué otra cosa? Podría colocar un seccionador, ¿no? ¿Cómo? Podría colocar un seccionador ahí para un corte y no necesariamente de pronto protección ahí al motor. ¿Un seccionador dónde? En el conductor hacia el motor. Un seccionador. Bueno, sí, ahí hay que colocarle, eso no lo hemos visto todavía, más adelante lo vamos a ver, la protección termomagnética. Ese ya viene siendo la protección para el motor como tal, la protección del conductor, ¿cierto? Del conductor, un seccionador, digámoslo, sí. Sí, este iría ahí, iría también acá, ¿cierto? Iría también acá. Pero también otra cosa que nos está facilitando es que, miren que el motor está a una altura, ¿no? A una altura. Si, por ejemplo, pasamos el tablero de distribución, lo colocamos acá arriba, que puede estar ahí arriba, ¿sí? Acá arriba. Entonces, el mandar desde acá, desde la sala de control, ¿sí? Nos permite también mejorar la seguridad. Es decir, el operario ya no va a tener que subir hasta allá arriba, aprender y apagar el motor. Lo puede hacer a distancia. Pero ya no se estaría ahorrando los metros de cable de ahí, ingeniero. Y a distancia ya lo está haciendo, ¿no? O sea, no esa parte sí no me cuadro, no sé. No, pero ojo. Es que miren acá, vamos a mirar acá para que ustedes entiendan. Miren, estos cables que estamos aquí, estos que estamos acá, son cables, imaginemos nuestro motor, un motor grande que consume, no sé, 100 amperios, ¿cierto? Un conductor, un número, no sé, número 2, número 1,0 o 2,0. Costoso, estos cables, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí son estos que van acá, ¿sí? Y este que está aquí es este, ¿sí? El que energiza
la bobina, ¿cierto? Que energiza la bobina. Entonces, estos conductores, que una bobina de un contactor, eso no consume mucha corriente. Si estamos hablando 100 amperios, por ejemplo, comparada con una corriente de pronto de 3 amperios que puede consumir un contactor grande de estos, o menos. Entonces estamos hablando ya de un conductor número, perfectamente puede ser un número 14 o un número 12, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo les digo, ¿sí? El ahorro está en este conductor, ¿sí? Que ya no llega hasta acá, primero. No llega hasta allá. Y ahora... ahí en el otro veo que lo único que estamos moviendo es el contactor. Ah, pero lo movió, pues sí, lo movió como medio metro. Por eso, entonces, otra vez ya no se está ahorrando el cable. Ahora tenemos más cables de número 14. Es correcto. Pero lo que cambian son los conductores. El conductor que alimenta el motor no es el mismo que... Es correcto. O sea, hay que tener en la cabeza que hay dos tipos de conductores, correcto. Un conductor, o sea, es como si el conductor que alimenta el motor es como si costara como, por ejemplo, 50.000 pesos el metro, y el que acciona el contactor costará como 10.000. O sea, la cuestión está en el ahorro. 2.000 metros, 2.000 bueno, pesos, sí, exactamente. Una diferencia enorme. Exactamente, una diferencia enorme, y estos son tres cables que van, ¿ya? Acaba uno solo. Se está gastando. Pero es mínimo. Exactamente, los costos disminuyen y la seguridad aumenta. Sí, aumenta, porque ya desde acá puedo mandar el motor sin necesidad de tener que el operario ir hasta allá, ¿sí? Esa es, digamos, un problema que resuelven los contactores. Eso es un problema que resuelven los contactores. También habíamos hablado de la automatización, ¿cierto? Entonces, ya acá tenemos un PLC. ¿Qué es un PLC? Bueno, un controlador, se dice así, controlador lógico programable. Entonces, esto es un equipo compacto, ¿sí? Robusto, que se utiliza mucho a nivel industrial por su robustez. Cuando hablo de robustez es que está hecho para soportar interferencias electromagnéticas, para suciedades, por ejemplo, contaminación, para fallos en el fluido, es decir, un equipo electrónico hecho con componentes electrónicas, si se va la energía, se fue el dispositivo, se fue el control. En cambio, de pronto se pierde cierta información. Acá no, acá se mantiene, se va la energía y se mantiene. Se puede modificar fácilmente el programa, porque se hace un programa para controlar el proceso. Acá tengo un contactor, pero eso realmente son cantidades de contactores que pueden manejar. Aquí tenemos salidas, estas son las salidas, lo que manejan los contactores. Aquí tenemos las entradas, los pulsadores. Fíjense que aquí están pulsadores, están conectadas a las entradas, y a las salidas están las bobinas de los contactores. Entonces, estos dispositivos se programan y se puede modificar su programa dependiendo de las necesidades de la industria con la cual estamos trabajando. Entonces, fíjense que podemos conectarle los pulsadores de arranque y de paro directamente al PLC. ¿Sí? Y la salida del PLC va también directamente a la bobina del contactor. ¿Sí? Entonces, aunque es uno solo aquí, ¿cierto? Ustedes dirán, no, pero uno solo no. Son muchos. Imaginen
10, 20, 30, aquí tenemos 11, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 salidas, por ejemplo, para este. Son 12 contactores que podemos conectar ahí. Y 12 motores que con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Ahorra, por ejemplo, un dispositivo de esto, ahorra en la complejidad de conexiones de este, ¿sí? Porque esta parte de control, por ejemplo, esta parte de control a veces es muy compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos en un motor, aquí estamos haciendo un arranque directo, pare y encendido y apagado. Pero en un proceso puede ser encendido, inversión de giro, ¿sí? Inversión de giro, y además puede ser un arranque en estrella delta. ¿Sí? Estrella delta, eso lo miraremos después. Entonces, la cosa ya ahí se complica, ¿cierto? Ya esos son diagramas bastante complejos. Entonces, estos dispositivos ayudan mucho a simplificar ese tipo de conexión, porque fíjense que solamente estamos conectando los pulsadores y la salida. La conexión entre ellos, entre la parte de control y los pulsadores, se hace muy fácil. Fíjense que acá, fíjense en esto, no hemos conectado, miren acá, no hemos conectado el circuito el contacto los contactos auxiliares. Ya no se necesitan, no se necesitan. No es porque se me haya olvidado conectar este contacto normalmente abierto. No. Este contacto ya es reemplazado por este dispositivo. Dentro, en un software, el programa lo reemplaza. Ya no necesitamos gastarnos esa conexión. ¿Sí? No necesitamos conectarlo. ¿Sí? O sea que no vamos a necesitar esta parte porque el programa lo hace. Fíjense entonces la facilidad que hay con esto. ¿Sí? En la conexión, ¿no? Del PLC al contactor. Bueno, también el contactor ayuda con la parte de protección, ¿no? La parte de protección. Acá tenemos un relé térmico. Relé térmico que es el que me va a proteger por sobrecorriente al motor. ¿Sí? Al motor. Y este dispositivo lo que hace es interrumpir la alimentación de la bobina del contactor. Ahora miraremos cómo funciona. Bueno. Vamos ahora a la protección térmica de un motor de inducción. ¿Cómo es eso de la protección? Bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Sobre contactores a medida que lo vayamos profundizando en esto, pues vamos a encontrar muchas más ventajas también de esto, o cómo trabajan y para qué funcionan. Lo importante es eso, qué problemas solucionan, ¿sí? Bien, entonces, ya vimos que tenemos esto, un relé térmico, lo que hace es proteger al motor. Entonces miremos cómo funciona, ¿sí? Este es el relé, así tal cual lo encuentra uno en el comercio. Se pide así, como un relé térmico. Y este relé tiene estos terminales, ven acá, 3. Y generalmente, comúnmente, fíjense que esto se utiliza es para conectarlo al contactor. ¿Sí ven? Se conecta, se enchufa, digámoslo ahí, en los terminales, este terminal, en este otro de abajo y en el otro. Ya queda, no hay que hacer una conexión entre estos dos dispositivos. Ahora miremos cómo funciona este dispositivo, este relé térmico.
Entonces, un terminal, el terminal 5OL y 673OL. Estamos hablando de este, ¿no? Aquí y acá. ¿Sí? O sea, lo que muestro allá en ese dibujo es desde aquí hasta acá. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí está. Entonces, tenemos una lámina bimetálica. Esos son dos metales que tienen coeficiente de dilatación diferente. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando empiezan a calentarse por el paso de corriente, ellos empiezan a dilatarse. Y dilatarse implica crecimiento. Implica crecimiento. Y ese crecimiento, entonces, como tienen coeficiente de dilatación diferente, uno va a crecer más que el otro. Entonces aquí tenemos la corriente circulando, está pasando por la lámina. Estas láminas están soldadas, ¿sí?, en los extremos. Entonces, cuando empieza a haber una sobrecorriente, ojo, sobrecorriente, mientras está pasando la corriente nominal del motor, ellas permanecen derechitas. ¿Sí? Apenas empieza a pasarse sobre corriente, se dobla. ¿Sí? Entonces, en esa doblada que está pasando aquí, vemos que tenemos otros contactos. Este contacto y este otro contacto. ¿Sí? Mientras la corriente no sea alta o no estemos en sobrecorriente, esto va a haber continuidad entre estos dos puntos. Por aquí vamos a tener otra corriente circulando. Ahora miramos por qué. Va a haber continuidad acá en estos dos. Pero apenas hay sobrecorriente, se pierde la continuidad. Son corrientes diferentes. Esta corriente que viene por aquí es la del motor, ¿sí? La que consume el motor. Y esta, que podría circular por acá, es la corriente del circuito de control. ¿Sí? Si ustedes ven, son diferentes, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora son diferentes. Bueno, pero en un sistema trifásico... Claro que sí. Claro que sí. A ver, vamos a hacer una cosa aquí. Déjenme, yo me ubico por acá. Ah, no, no está aquí. Vamos a hacer algo. Acá. Aquí. Vamos a llevarnos esto. Vamos a colocarlo acá. Vamos a traernos de acá. Vamos a quitar esto de aquí por ahora, para no enredar tanto los dibujos. Okay. Entonces, tenemos un proceso industrial. Un proceso industrial. ¿Sí?
Vamos a suponer que este proceso acá, una banda transportadora, esto se utiliza mucho en minería para transportar carbón desde el lugar en donde se está almacenando y hasta el embarque, hasta donde lo embarque. Estas bandas transportadoras son bandas muy largas, ruedan sobre unos rodillos, si ven acá, por ejemplo. Eso es una serie de mecanismos que hay que permanecer haciéndole mantenimiento, pero falla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal que un aparato de estos falle? La balinera, el rodamiento, falle. Entonces, ¿qué pasa cuando falla? Se endurece y ya no va a empezar a girar tan fácilmente. Y como son muchos, pueden fallar varios al tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando falla? ¿Sí? O qué pasa, por ejemplo, si el nivel de carbón que le estamos echando a esta banda transportadora es mayor, aumentó. Por cualquier razón, se le aumentó más carga. Entonces el peso de la banda aumenta. Entonces, ahí en ese instante, en ese momento, el motor que está jalando, que está moviendo esta banda transportadora. ¿Cómo? Necesita más potencia, como no puede obtenerlo de más voltaje, requiere más amperaje. Él funciona así, un motor funciona de esta forma. El motor trata de igualar siempre al par que le exigen. Estamos hablando de par. Entonces él tiene un par inducido, él produce un par. Y está el par de carga que le estamos aplicando, o sea, el peso en el eje que tiene que mover. Entonces, él trata siempre de igualar ese par inducido, lo trata de igualar. Él trata de igualar esa carga, esa fuerza, trata de compensar o de igualar esa fuerza que le están pidiendo. Entonces, como él trata siempre de eso y le están pidiendo hacer más esfuerzo, ¿sí? Más esfuerzo, entonces, claro, la misma tensión, no hay modificación del voltaje, por lo tanto, él trata de pedir más corriente, porque el par es directamente proporcional a la corriente que consume el motor. Entonces empieza una sobrecorriente, ¿sí? Estos son sistemas de bombeo, ¿sí? De turbinas. Estos motores, por ejemplo, estas turbinas pueden, con el tiempo, y pueden, a veces no se usan, porque a veces puede haber un stand-by, o bueno, se detuvo el proceso por un tiempo, no hubo necesidad de prender tantas, que la demanda cayó, cualquier cosa de eso. Entonces, ellas se pueden oxidar, ¿no? Se pueden oxidar y se bloquean. Es decir, van a prender y vamos a ver que el motor no arrancó, ¿cierto? No arrancó. Ahí tenemos una sobrecorriente también, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Proteger a los motores contra ese tipo de fallas en el sistema. Muy bien. Para eso está este señor. Entonces, fíjense que aquí tenemos, esta viene siendo la corriente que consume el motor. Por aquí va, ¿sí? La corriente que consume el motor. O sea, esta, ¿no? Que va por aquí, pasa acá y llega al motor. Y esta es la corriente que está consumiendo el circuito de control. O sea, esta, ¿sí? Viene por aquí, pasa por acá, va por este contacto aquí y pasa acá. Son diferentes corrientes. Esta corriente es de potencia y esta corriente es de control.
¿sí? Entonces, esto que esto que estamos aquí realmente, fíjense aquí dice 95 OL, 96 OL, overload, ¿sí? Sobrecarga. Vamos a verlo acá donde están. Aquí están 95 y 96. ¿Sí? Normalmente cerrado, estos dos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de esta corriente. Estos contactos aquí, esto está unido a esos contactos, a las láminas bimetálicas. Aquí. Entonces, si esta corriente que está circulando por acá, el motor, ahí se presenta la sobrecarga. Sí, ahí se presenta hubo la falla del sistema. Entonces, al presentarse esa falla, se dobla. Se dobla. ¿Qué pasa con estos dos terminales que estaban cerrados, normalmente cerrados, se abren, interrumpen la corriente? ¿Sí? Se abre. Y eso es lo que vamos a utilizar para apagar el contactor, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora miremoslo ya, pero como un sistema trifásico, ¿sí? Porque ahí teníamos uno solo, ahora vamos a meter, porque en un motor trifásico debemos censar las tres fases. En un motor trifásico es muy importante censar la corriente de todas las tres fases, no de una sola. Porque la corriente de una no es igual a las corrientes de las otras fases. Teóricamente sí, pero puede fallar el motor, puede haber una desconexión, puede haber una falla, un corto en uno de las fases y ya las corrientes se descompensan, entonces no van a ser iguales. Entonces necesitamos pasar esas corrientes, miren, por tres corrientes, por las tres láminas, que es lo que tenemos acá, 3, 1, 2 y 3. O sea, aquí, 1, 2 y 3. Aquí hay 3 láminas. Que son estas. Pero todas están, ¿sí? Todas están mecánicamente unidas. De tal manera que si falla una, cualquiera, se va a abrir el circuito. ¿Sí? Acá podemos tener, este es un terminal normalmente abierto, normalmente cerrado. Este es uno normalmente abierto. Se puede usar para otras cosas, ¿no? Nosotros vamos a usar este. Entonces, cuando se presenta la falla, miren que el que está cerrado se abre y el que está abierto se cierra. Pero se utiliza uno de los dos, ¿verdad, profe? O sea, Sí, vamos a utilizar este porque es normalmente cerrado y yo necesito, más adelante les explico por qué vamos a usar este y no este otro. Entonces utilizamos normalmente cerrado. Me imagino que puede ser porque de pronto sí se dobla, pero no alcanza a tocarla. No, ahora mira. Bueno, listo. Eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora miremos cómo funciona este dispositivo, ¿no? Porque esta es la parte mecánica, digamos, del asunto, cómo funciona. Ahora vamos a ver en la parte funcional, ¿sí? Parte funcional ya dependiendo es de, bueno, ¿qué pasa con la corriente y el tiempo de disparo, ¿sí? de este relé? Acá tenemos una curva, ¿no? Curva, aquí tenemos la corriente, este eje horizontal es en función de la corriente que consume el motor, ¿sí? Miren que aquí dice por y nominal. O sea, la corriente nominal es la corriente a la cual o con la cual el motor funciona, ¿sí? Digamos a plena carga. Entonces, acá tenemos eje del tiempo. Aquí estamos hablando de tiempo en segundos y aquí en minutos.
Y esta es la curva de disparo. La curva de disparo. Es decir, aquí me dice cómo funciona mi dispositivo. Entonces, fíjense que hay dos curvas, ¿no? Para carga tripolar, para carga bipolar. Eso estamos hablando. ¿Qué es eso? Bueno, cuando hay una falla, cuando el sistema ya dejó de... cuando hay una falla monofásica. Entonces, una falla, se dice falla de una fase, o falla si falla de fase, de una fase del motor. Entonces, el motor también tiene que protegerse, y eso es una falla también peligrosa porque las corrientes enseguida aumentan en las otras dos. El motor puede quemarse. Entonces, miremos. Si la corriente es la corriente nominal que está trabajando el motor, es esta línea, esta corriente, fíjense que no va a tocar estas curvas, no las toca. Al final van paralelas, pero no la toca. Mientras esté el motor funcionando a corriente nominal, no hay problema. No se dispara, no toca la curva de funcionamiento. Pero ¿qué pasa si el motor hubo una sobrecarga? ¿Cierto? Entonces vamos a suponer que le echaron un poquito de peso, un poquito más de peso a la banda, ¿sí? Entonces el motor empezó a pedir más corriente, que trata de igualar ese par. ¿Y él demora cuánto? 1000 segundos. A los 1000 segundos se dispara. Acá está. ¿Sí? Pero pasaron 1000 segundos. 1000 segundos son, bueno, casi que si dividimos eso por 60, son varios minutos, ¿no? Acá está más o menos, más de 10 minutos. Bien. ¿Eso por qué? Bueno, porque de pronto en ese intervalo de tiempo, el motor se recuperó. Pasó la carga, el peso se le quitó y él recuperó su velocidad y se desplazó nuevamente. Es decir, antes de este tiempo, él recuperó su carga y volvió a esta curva, a esta línea, y ya no toca esta, se recupera. Entonces sucede, por ejemplo, también cuando hay bajones de voltaje, también es frecuente. Un sistema en donde está alejado y la regulación de voltaje no es muy buena, entonces en ciertas horas pico el voltaje se cae, pero el voltaje se puede recuperar. Entonces, si en ese transcurso de tiempo el voltaje se recuperó, él pasa de esta línea a esta y ya no se dispara, ¿cierto? Es algo funcional para evitar parar líneas de procesos, porque eso es costoso, ¿no? Parar una línea de producción es costoso. Ahora, si el motor, por ejemplo, ya se sobrecargó a aquí más o menos puede ser a un 150%, la corriente aumentó un 50%, el tiempo de disparo, fíjense que disminuye, ya no pasa a los 1000 segundos, sino se reduce a 200, a unos que 300, 400, 300, 200, no sé. Aquí tenemos entre este y este una diferencia. La mitad sería 350, por aquí alrededor de esto, ¿sí? Si la aumenta el doble, la corriente aumenta el doble, el tiempo de disparo es 50 segundos. Y así vamos aumentando. Fíjense que si la corriente aumenta 10 veces, el tiempo de disparo ya estamos hablando de 3 segundos. ¿Sí? Esto es lo que se denomina una curva de funcionamiento de tiempo inverso. Tiempo inverso. A mayor tiempo, perdón, a mayor corriente, menor tiempo de disparo. Mayor corriente, menor tiempo de disparo, porque hay que proteger a ese motor. ¿Sí? Corriente muy alta, el motor se puede dañar más rápidamente, entonces hay que hacerlo más rápidamente. Sobre corrientes bajas, le podemos dar un tiempo de espera.
Y aquí tenemos la curva de funcionamiento del arranque del motor. Fíjense que no debe, esa curva no debe tocar la curva de disparo del relé. Debe mantenerse por debajo. Si tengo un motor cuya corriente supera esta, es decir, pasa acá, ¿sí? Llega, por ejemplo, en este caso, supera los 10 veces la corriente nominal, toca esta curva, el relé se dispara, ¿sí? Ahora, ¿qué significa dispararse? Entonces significa es esto, ¿no? Lo que ya hemos visto, abrirse, ¿sí? Ahí está, hubo una sobrecarga y él se disparó. Eso es lo que llamamos disparos. Se abrió aquí o cerró esto. Ahora entonces, ¿cómo se calibra eso? Ya depende del fabricante del relé, pero por ejemplo, Siemens dice, bueno, si el factor de servicio, miren, aquí tenemos la placa de un motor, y este motor tiene, acá no se ve mucho, FS, factor de servicio, 1.15. ¿Sí? Entonces se dice, si el factor de servicio es mayor a 1.15, ¿sí? A este, aquí podríamos decir mayor o igual, ¿cierto? Se debe calibrar la protección a la corriente a plena carga del motor, ¿sí? Es decir, ahora, y ustedes dicen, ¿qué es eso de calibrar? Bueno, es esto, ¿no? Aquí, este dial que ustedes ven acá, es un dial, lo movemos, se puede mover y ubicar el valor de la corriente. Si la corriente es nominal, ubico el valor de la corriente nominal, acá de acuerdo a esto. Entonces aquí obviamente cuando voy a comprar un dispositivo de esto, debe estar cubierto mi motor, mi corriente nominal debe estar en este rango, porque si no, no hago nada. Entonces, eso es lo que se hace, la corriente, lo que hace es eso, calibrar implica esto, de acuerdo al factor de servicio. Si el factor de servicio es 1, entonces se debe calibrar la protección a 0.92% de la corriente a plena carga, ¿sí? Entonces, con esto ya uno tiene una idea de cómo empezar a calibrar el motor. ¿Por qué? Porque los voltajes pueden variar. A veces los voltajes no son los voltajes nominales del motor. Aquí me dice que mi motor es a 220 en configuración YY o 440 en Y. Entonces, si mi motor tiene ese voltaje pues puedo conectarlo, puedo calibrarlo a ese valor. Pero a veces el voltaje puede ser menor. Entonces hay que operar el motor y mirar a ver si no se me va a disparar, porque puede que se esté disparando. A veces calibrar este tipo de protección requiere un tiempo y unas pruebas. Profe, 0.5, claro, hasta aquí. 0.92 de más, 0.92% de más, ¿no? No, a 0.2%, o sea, tú multiplicas la corriente nominal por 0.92, ¿vale? Ah, ya. La corriente es 100 amperios, entonces a 92. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque los factores de servicio que determinan, bueno, qué tanto porcentaje temporal de sobrecarga puede soportar un motor. Es lo que dice el factor de servicio. O sea, este motor con un factor de servicio de 0.15, digamos, puede soportar más sobrecarga, o puede soportar sobrecarga, digamos, estamos hablando de un 15%, comparado con un factor de servicio de 1, que ahí sí no hay porcentaje. Pero lo que no entendí, disculpe, fue que fue ese 0.92, o sea, porque es que la corriente nominal la tenemos en 100, ¿no? Y le ponemos
le ponemos la protección a 0.92%. O sea, no, porque es que él tiene un límite por encima, ¿ya? ¿Sí? Él no te va a proteger a la corriente, sino que él espera, digamos, un tiempo, ¿sí? O sea, él tiene un rango de trabajo, digámoslo así, el relé. Pero eso para cualquier sistema. Esto para si estás trabajando con un relé Siemens, ¿ok? Relé Siemens. Ah, ¿Okay? bueno. Sí, pero... Listo. Hay que, de acuerdo a los fabricantes, cada fabricante da sus condiciones, ¿sí? Cada fabricante da sus condiciones. Bueno, aquí tenemos, listo, entonces ya la conexión de nuestro contactor con nuestro relé, ¿sí? Entonces simplemente vamos, miremos, conectamos la parte de los contactos de potencia del contactor y de el relé térmico pasamos al motor. Ahora vamos acá, ya conectamos el circuito de control. Fíjense que sigue teniendo la misma configuración, el contacto normalmente abierto, ¿sí? Está en paralelo con el pulsador de arranque, sigue igual. ¿Cuál es la única diferencia con lo que hemos trabajado hasta ahora? Que este señor ya no pasa directamente a la bobina. Antes este cable lo pasábamos aquí y de aquí íbamos a la fase. Ya no, ahora lo traemos a al terminal 96 OL. Y del 95 vamos al terminal de la bobina. Y de ahí a la fase. ¿Ok? Fíjense entonces qué sucede cuando este señor se abre. ¿Cierto? Si hay una sobrecarga, por ejemplo, pulsamos, se cierra se cierran estos. Aquí tenemos abierto. Está apagado. Pulsamos, se cierran los de potencia, arranca el motor y este se va a mantener encendido por aquí, ¿no? Cuando soltemos este pulsador. Entonces la corriente va a estar circulando por acá, de la bobina. Si se presenta una sobrecorriente, entonces se doblan las láminas y este señor, ¿qué sucede con él? Se abre. Entonces, al abrirse, esta bobina queda desenergizada. ¿Y qué sucede con estos contactos? Se abren. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el motor? Se apaga. Funciona así. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Ahora entonces, pasado un tiempo, obviamente, ellos se recuperan. ¿Sí? Hay que esperar porque hay que esperar a que se enfríen y ellos vuelven a armarse, ¿no? Nuevamente, queda el sistema armado. Hay que tener presente eso. O sea, enseguida no lo podemos arrancar porque no me arranca el motor. Hay que esperar. Bueno. Entonces lo que tendríamos es esto. Vamos ahora sí ya a nuestro sistema físico. Miren que tendríamos pulsador. Vamos al otro pulsador. Al de arranque. Pasamos a nuestro contacto auxiliar para retener. Acá. Esto lo hemos trabajado. Y pasamos del terminal, fíjense, de la salida del pulsador, ya nos vamos al terminal 95 OL. A y del 96
Vamos a la bobina. Miren acá, estamos haciéndolo. Del 96 vamos aquí. ¿Sí? Voy a repetir. Aquí tenemos lo que hemos trabajado ya, ¿cierto? Ahora, de este terminal del pulsador, vamos al 95 OL, que es este. Normalmente cerrado. ¿Okay? Este está cerrado acá. Y del 96 de este, o sea, aquí, vamos a ¿dónde? A la bobina. A la bobina, acá. Y de la bobina, vamos a la fase S. Y listo. Entonces hagamos el de potencia. El de potencia pues ya lo hicimos, ya no hay problema. Aquí tenemos, mírense, fíjense que le hemos agregado, ya después del contacto, del contactor, le agregamos el OL. Este es el símbolo para este contacto que hay acá, para la lámina bimetálica. ¿Sí? Okay. Y de ahí vamos al motor. Siguiente, contacto del contactor, OL, al motor. La fase T, lámina y el motor. ¿Sí? Y así ya queda configurado, digamos, representando hemos representado, ¿sí? En forma circuital este diagrama de control acá y el de potencia. Listo. Entonces, cuando pulsamos, vamos a ver ahora la dinámica, ¿no? Si pulsamos el arranque, se energiza la bobina, se cierra acá, se mantiene energizada, arranca el motor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si hay una sobrecarga? ¿Sí? Si hay una sobrecarga, el motor empezó a pedir más corriente, entonces, ¿qué sucede? Las láminas se mueven, se abre este contacto, está acá, o sea, este, y se apaga la bobina, ¿no? Se abre este y se abre este también. Aquí este debería estar abierto. Este debería estar abierto porque se abre, se energiza. Sí. Se abre también este y se apaga la bobina. Este permanece con el tiempo, vuelve a cerrarse después que se enfría y queda habilitado nuevamente el sistema para arrancar. Siempre hay que verificar, ¿no? No se trata de que se disparó y voy a otra vez a arrancarlo. Bueno, tengo que mirar a ver qué pasó. ¿Qué pasa con ese motor? ¿Qué pasó para evitar daños del motor y paros de proceso? Entonces, de pronto es que, bueno, en realidad tengo que recalibrarlo. El fabricante me dio al 92, pero voy a aumentarlo un poquito más y voy a ver qué está pasando. ¿Sí? Hay procesos que es complicado, puede ser un poco dispendioso calibrar eso porque hay, ¿sí?, motores en donde el funcionamiento hay que analizar muy bien qué está pasando con el arranque, el paro, por ejemplo, o inversión de giro. En esos procesos puede haber cierta incertidumbre, ciertas cosas que no sabemos qué está pasando. Bueno, eso sería todo lo que tengo que decirles hoy. Para la próxima semana tenemos un examen de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Con calma, ingeniero. O va a ser oral o algo así. ¿Cómo es? ¿Cómo? Pero eso ingeniero va a ser entonces teórico en efecto ese examen, porque no hemos visto nada así práctico de ejercicio y eso.
Como que no práctico. No, o sea, de pronto- ejercicio así como Todo esto tal. es práctico. O sea, No, tipo como la clase, así tipo preguntas como en la clase. exactamente. Sí, o sea, esto es. No, por eso, no, esto es lo quizás que no me tú di a vas a entender bien. encontrar. Sí, si quiere tirar Ujú. números. Tipo como que qué pasaría si se abriera tal cosa, qué pasaría si sucediera tal cosa. tipo de cosas. Exactamente. Exactamente, ajá. Por eso ya. ¿Cómo teoría. funciona? O sea, yo les planteo un problema y ustedes me van a decir cómo se soluciona eso. ¿Sí? Ah, Yo les doy la listo. opción. En base a ¿Sí? todo lo que hemos visto, ¿verdad, ingeniero? Con Desde la todo lo clase. que hemos visto. Ah, bueno. Ajá. Sí, así es. Si les puedo preguntar, les puedo mostrar hasta un circuito de estos, este otro, y decirles, preguntarles si eso sí realmente está bien hecho. ¿Ya? Si representa, yo les puedo mostrar este, y les puedo mostrar este y este. Este circuito sí representa, busquemos uno que no esté, este, representa, este circuito de control sí representa la conexión física que tenemos acá. ¿Ya? Porque yo lo puedo cambiar, este cable se lo puedo cambiar. Y decirle, bueno, ya no va a estar ahí, sino va a estar acá. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tendríamos que cambiar acá? Independientemente si esto funciona o no. ¿Ok? Funciona o no. No sabemos si es funcional. Pero esto sí representa. ¿Qué tendríamos que cambiar acá para que sea una representación fiel de esta parte física? Ahí sí funciona. Ahí sí está. Sí, El IS1 no. ahí sí está funcionando porque siempre está cerrado el circuito, pero tendríamos que ponerlo en normalmente abierto. Ojo, ojo. Ojo la pregunta, ¿no? Yo no le estoy preguntando si funciona o no. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando es, ¿este circuito de control me representa la conexión que tenemos acá? No, profesor. No, ingeniero. No lo representa. No la representa. No la representa. No la representa. No la Ingeniero, representa. Así de tendría sencillo. que cambiar el 14 km aquí en el Es circuito correcto. Exacto, eso. al Es 21, correcto. ¿cierto? Ojo, aquí sería cerrado ese y aquí ya no es 14, sino es 21. Bueno, lo que sea, ya no lo veo aquí. Un momento. Sí, 21 y 20, creo. 21, 22. Exactamente. Entonces ya no es 14, sino 21, 22. ¿Sí? Habría que cambiar esto. Sí, comprenden. Así va a ser el examen. Así que es tan práctico, porque esto es práctico. A mí esta materia, pues aunque estamos fallando un poquito por el laboratorio, pero estoy tratando de compensar esa parte de esta forma, ¿sí? De esta forma. Bueno, así, preguntas así. Les voy a dar el diseño, les voy a dar es ya que ustedes entiendan la dinámica de esto, ¿cierto? La dinámica de esto. ¿Sí? No le voy a pedir nada de memoria, o sea, no me digan que no, simplemente es análisis de lo que, toda la información se la voy a dar. Ustedes lo que tienen que hacer es el análisis correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden. Sí, ingeniero. Claro, ingeniero. Sí. Bueno, listo. Bueno, un placer. Ingeniero, entonces la próxima clase no entraríamos a la clase, sino que sería directamente el examen, o vamos a dar clase y luego el examen. No, vamos al examen directamente. Van a entrar al examen y todas las clases de ahora en adelante van a ser por Canvas, ¿ok? Entramos así como entramos hoy. Ok, ingeniero. Pero la próxima Perfecto, clase ingeniero. no hay Gracias, clase. Perfecto, ingeniero. gracias. Dígame. Ingeniero,